Como siempre, agradeciéndole que se encuentre con nosotros en la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. A nombre de todo este gran equipo, gracias por el favor de su compañía. Y estos son los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera lectura este jueves el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la crisis habitacional en la Unión Europea golpea a miles de ciudadanos. Y en nuestro recorrido digital le contamos sobre el precio del oro que vuelve a registrar otro récord ante el debilitamiento del dólar. Así que vamos a comenzar con el detalle de la información. Momento de comenzar con ya el detalle. Mire, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en primera discusión la mayoría calificada y en primera, o por mayoría calificada y en primera discusión, como le decía, el proyecto de reforma parcial de Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta iniciativa fue presentada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El debate se desarrolló en sesión plenaria con diversas intervenciones que destacaron la necesidad de adecuar el marco jurídico a las dinámicas actuales del mercado energético internacional. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, subrayó que la reforma busca eliminar trabas legales que frenan el incremento sostenido de la producción petrolera en un contexto marcado por sanciones y presiones externas. Insistió en que mantener el crudo sin extraer representa una pérdida estratégica para el país. Durante la jornada también se aprobó el carácter orgánico de la ley y la Agenda Legislativa Básica 2025-2026, que contempla 29 proyectos orientados al desarrollo nacional y a la defensa de la soberanía energética. Por otro lado, Colombia propuso a Ecuador una reunión bilateral de alto nivel para poder encauzar las tensiones comerciales derivadas del anuncio de una tasa de seguridad a las importaciones colombianas. La Cancillería en Bogotá reiteró su disposición al diálogo constructivo y planteó un encuentro entre autoridades de ambos países el 25 de enero del 2026 en Ipiales, en la zona fronteriza, con el fin de buscar una salida concertada. La medida anunciada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa prevé un gravamen del 30% a partir de febrero, bajo el argumento de una supuesta falta de cooperación en seguridad. Colombia rechazó esa acusación y respondió con aranceles recíprocos y la suspensión temporal del suministro eléctrico. El presidente Gustavo Petro recordó los apoyos energéticos brindados a Ecuador y defendió los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico, al tiempo que llamó a preservar los espacios de integración regional. Y por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó la conveniencia de mantener el acuerdo comercial trilateral de Norteamérica al considerar que el tratado beneficia de manera conjunta a México, a Estados Unidos y a Canadá. La mandataria sostuvo que su gobierno trabajará para preservar el mecanismo de integración regional en medio de tensiones discursivas recientes entre Washington y Ottawa. Sheinbaum restó dinamismo a los señalamientos cruzados entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney y los calificó como diferencias de enfoque frente al escenario internacional actual. La mandataria señaló que el diálogo sigue siendo la vía fundamental para resolver discrepancias en el marco del tratado. Durante un encuentro con medios, la jefa del Estado anunció que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington la próxima semana para dar continuidad a las negociaciones. Asimismo, informó que un equipo mexicano ya se encuentra en la capital estadounidense para atender temas vinculados a la cooperación bilateral de seguridad y comercio. Y por otro lado, Estados Unidos concretó formalmente su salida de la Organización Mundial de la Salud, un año después de que el presidente Donald Trump firmara la orden ejecutiva que dispuso el retiro del organismo. Aquí los detalles. La decisión se materializó con el cese total de la financiación, la retirada del personal estadounidense de todas las oficinas y el abandono de los espacios de gobernanza, dejando además una deuda impaga cercana a los $260 millones. La administración estadounidense justificó su salida con críticas a la gestión de la OMS durante la pandemia de la COVID-19 y con acusaciones de falta de independencia política. Especialistas y referentes del ámbito sanitario advirtieron que la retirada debilita los esfuerzos globales para la
prevención y control de enfermedades como el VIH, la polio o el ébola y reduce la capacidad de respuesta ante futuras pandemias. También alertaron sobre los riesgos para el propio sistema de salud estadounidense. Al quedar al margen de redes clave de vigilancia epidemiológica, la OMS analizará en su próxima asamblea las alternativas legales frente a la deuda pendiente, aunque carece de mecanismos coercitivos. Mientras tanto, la salida de Estados Unidos se inscribe en una política más amplia de repliegue de iniciativas multilaterales en materia de salud global, que ya genera impactos en los países más vulnerables. En el contexto del Foro Económico Mundial 2026 celebrado en Davos, Suiza, la fundadora y presidenta ejecutiva de la agencia de asesoría global APCO, me refiero a Margrethe Krauss, expresó su visión sobre los esfuerzos de China por abrir su mercado a empresas internacionales, la contribución del país al crecimiento económico global, los esfuerzos del gobierno chino para tranquilizar a los inversores extranjeros y el deseo del gigante asiático por la innovación y el desarrollo. Escuchemos. Creo que para el próximo año, algunas empresas están preocupadas de que China ya no sea tan favorable para hacer negocios. Y creo que el gobierno chino ha avanzado mucho para intentar decir, no, no es así, queremos tenerte aquí. Así que creo que durante el próximo año veremos las empresas comprometidas con China. Creo que China es un lugar donde hay mucho deseo de seguir teniendo lo que todos los demás tienen en el mundo e inventar cosas nuevas. Y creo que esto tendrá un gran impacto en la economía. En más información le comento que en Japón expertos consideran que la decisión de disolver la Cámara Baja del Parlamento plantea cuestiones legales. El anuncio de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, fue acompañado con la información que indicaba la realización de elecciones anticipadas, pautada la campaña oficial desde el 27 de enero y el proceso electoral para el 8 de febrero del presente año. Las elecciones serán para la selección de los 465 escaños de la Cámara Baja del Parlamento. Esta decisión de la primera ministra pretende buscar el respaldo de los votantes para un mayor gasto, recortes de impuestos y una nueva estrategia de seguridad que acelere el desarrollo de la defensa de Japón. Asimismo, expertos calificaron el hecho como preocupante, alegando que su acción es insostenible, tanto constitucional como políticamente. Un escenario que deja en incertidumbre a la población japonesa y un descontento hacia las políticas de Takaichi. El año pasado, Takaichi hizo comentarios desacertados y las políticas fiscales expansivas han provocado recientes aumentos de los tipos de interés a largo plazo y una depreciación del yen japonés, lo que ha provocado un aumento de precios y dificulta la vida de los ciudadanos. Esto no solo provocará demandas de rendición de cuentas en la dieta, sino que también suscitará un fuerte descontento público con las políticas de Takaichi. Momento de hacer una primera pausa en esta emisión, pero al regreso de nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la crisis habitacional en la Unión Europea está golpeando a miles de ciudadanos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Como parte de nuestro expediente económico estaremos hablando de Europa, ya que padece una crisis habitacional que golpea a miles de ciudadanos. Encontrar un piso asequible se ha convertido ya en una misión casi imposible, ya que los alquileres han subido un 18% en pocos años y los precios de compra-venta se han disparado, escucha, hasta en un 48%. Para conocer más de esta situación, lo invitamos a ver el siguiente material. Durante la última década, los precios de la vivienda en toda la Unión Europea han aumentado en gran medida, según revela un informe titulado La vivienda en la Unión Europea, evolución del mercado, factores subyacentes y políticas, publicado por la Comisión Europea. El estudio identifica varios sectores que explican esta tendencia: el aumento de los tipos de interés, la creciente demanda por parte de familias con mayor poder adquisitivo e
inversores, la urbanización, los movimientos migratorios, los cambios en las estructuras familiares, la expansión del alquiler a corto plazo, la falta de nuevas construcciones y la escasez de mano de obra en el sector de la construcción. Todos ellos contribuyen a la compleja situación actual del mercado inmobiliario europeo. Según el informe, entre 2014 y 2024, los precios de la vivienda en la Unión Europea aumentaron una media del 50%, aunque en países como Hungría, Lituania, República Checa, Portugal, Estonia, Bulgaria y Polonia, el incremento nominal superó el 200%. Entre las causas del encarecimiento de la vivienda, el informe subraya el papel del turismo y del alquiler a corto plazo. El aumento de los arrendamientos de corta duración en zonas turísticas está estrechamente relacionado con el alza de los precios de venta y de los alquileres, concluyen los autores. Entre los países europeos golpeados por la crisis de vivienda se encuentra Portugal. Adquirir una vivienda en ese país se ha convertido en una tarea difícil ante el constante aumento de los precios. La vivienda pasó de ser un bien accesible a convertirse en un lujo imposible de adquirir debido a los salarios. Para octubre de 2025, el Instituto Nacional de Estadística informó que el precio por metro cuadrado superó los 2.000 euros. Las zonas más afectadas por el aumento de viviendas son Gran Lisboa, Algarve, la península de Setúbal y también el centro. El ente informó que el valor medio de la transacción bancaria de las viviendas unifamiliares alcanzaron los 1.472 euros por metro cuadrado. Según un informe de la Comisión Europea y datos de la Agencia Estadística Europea en Portugal, la vivienda portuguesa es la más sobrevalorada de la Unión Europea, convirtiéndose en el país donde más han subido los precios inmobiliarios en el segundo trimestre de 2025, calculándose un 17,3% por delante de Croacia con 13,2% y España con 12,8%. Otras razones del aumento en precios se debe al turismo, que generó el crecimiento en el número de pisos turísticos que representan el 66% del total de viviendas en Portugal. Los elevados precios han provocado que muchas personas, tanto jóvenes como adultos con recursos insuficientes, compartan piso o busquen alternativas económicas para tener un hogar. Se estima que en el país entre el 2010 y el 2025 los precios se duplicaron en un 141%. Por otro lado, para nadie es un secreto que España también figura entre los países europeos con crisis de la vivienda y donde la misma amenaza la llegada de estudiantes extranjeros. El acceso a una vivienda asequible se ha convertido en el principal problema de la población española, pero también es ya un obstáculo para miles de jóvenes de otras latitudes que eligen el país como destino académico. Según el informe del alojamiento de estudiantes y captación internacional, desafíos y oportunidades en España 2025, elaborado por Spain Education Programs, se reveló que el 30% de los estudiantes internacionales considera el alojamiento una de sus mayores preocupaciones. El análisis revela que el costo medio de vida mensual para estos estudiantes aumentó, escucha, un 76% entre los cursos 2018-2019 y 2022-2023. El alojamiento representa un factor determinante para casi un tercio de los estudiantes internacionales, con impacto directo en su bienestar, seguridad, integración cultural y rendimiento académico. Y ante este panorama, el nuevo plan de vivienda de la Comisión Europea deja al descubierto que existe la crisis habitacional. En este sentido, el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, presentó el primer plan europeo de vivienda asequible. El representante adelantó que este paquete de medidas, el primero de su clase que la Unión Europea emprende sobre la materia y aún a la espera de completarse con un informe exhaustivo desde 2026, está en marcha. El plan vendrá acompañado de una inversión de al menos 11.500 millones de euros del presupuesto plurianual de la Unión Europea, que sumarán a los 43.000 millones ya comprometidos para vivienda social, asequible y sostenible. También se prevé el desarrollo de una plataforma paneuropea de inversión en cooperación con el Banco Europeo de Inversiones, los bancos nacionales y regionales de fomento y otras instituciones financieras internacionales.
Hacemos una segunda pausa, pero no se vaya al volver. Como parte de nuestro recorrido digital, le contamos sobre el precio del oro, que vuelve a registrar otro récord ante el debilitamiento del dólar. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestro recorrido digital con Prensa Latina, portal que nos ofrece el siguiente titular. Precio del oro vuelve a registrar otro récord. De acuerdo con esta información, en los últimos meses la cotización de este metal precioso ha alcanzado niveles nunca antes vistos y recientemente subió 0,4%, posicionándose en $4.957 la onza. Asimismo, los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero sumaban un 0,9% hasta los $4.958 la onza. Esta subida de cotizaciones es atribuida al aumento de desconfianza en los activos estadounidenses ante las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica provocadas por la administración de Donald Trump, como los ataques a la Reserva Federal, el ataque a Venezuela y las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos a diversas naciones del mundo. Pasamos a actualidad RT con el siguiente titular. No está seguro con Trump. Crece el miedo en Alemania por sus reservas de oro en Estados Unidos. La información presentada en un reportaje del medio alemán Bild destacó que la preocupación existente en Alemania se debe a que gran parte de las reservas de oro del país europeo se encuentran almacenadas en la Reserva Federal de Estados Unidos, ubicada con sede en Nueva York. Y debido al actuar de la administración Trump hacia el país y gran parte de Europa, los expertos sugieren que la repatriación de las reservas, al considerar que están en riesgo en territorio estadounidense. Por los momentos, las autoridades alemanas rechazaron la idea de repatriación, aunque sigue existiendo la preocupación sobre qué tan seguro está este cargamento, las toneladas de oro, en un país que cada vez genera mayor desconfianza a nivel internacional. Continuamos con TV Brix, que destacó lo siguiente. Kirguistán aumenta la producción de oro y carbón con la apertura de nuevos yacimientos. Las autoridades del país destacaron que en 2024 las reservas de oro del Kumtor aumentaron en 147,4 toneladas y en 2025 se añadieron las reservas del depósito de Reabs con 121 toneladas de oro y 225 toneladas de plata. A su vez, desde 2025 y hasta la actualidad, el país ha otorgado 34 licencias de extracción y se han activado más de 20 nuevos yacimientos. El sector minero de Kirguistán determinó que estos hechos reflejan el fortalecimiento de la industria minera del país, aunado a su crecimiento y posicionamiento del país como un actor relevante en la minería regional. Y finalizamos nuestro recorrido digital con CGTN en español. Destaca que la producción de cereales de China alcanza nuevo máximo histórico en 2025. Dice la información que el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales informó que en 2025 la producción de cereales alcanzó aproximadamente 714,9 millones de toneladas, un aumento de 8,4 millones de toneladas respecto al 2024. Asimismo, la producción se ha mantenido durante 2 años consecutivos por encima de los 700 millones de toneladas. Estas cifras demuestran que el gigante asiático marcó un nuevo máximo histórico y superó adversidades tales como diversos episodios de sequía, inundaciones y lluvias. Revisamos ahora el precio del petróleo. El WTI marcó un precio de $59.27 por barril, una caída de $1.35. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $63.94, cayendo también $1.30. Y finalmente, le comentamos que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $63.94, en este caso subiendo 22 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. En telesurtv.net, que es nuestro portal, hay mucha más información a su alcance. Y recuerde que puede seguirnos en nuestras cuentas de X, @TelesurImpacto y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos más adelante con más de Impacto Económico. Hasta entonces.